Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado de traerles un vídeo que sé que les va a encantar. Si son fans de las series turcas y en particular, si son fans de Yalan, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, una bomba que ha explotado en el mundo de las noticias turcas, y créanme, es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Ya el título lo dice todo, bomba, Mert Ramazan Demir revela lo inesperado sobre Afra Sarıoğlu. Así es, amigos. Prepárense porque lo que les voy a contar va a cambiar la forma en que vemos a estos dos icónicos actores y, quizás, hasta la forma en que vemos a la serie. Para los que no me conocen, soy, y en este canal nos dedicamos a desmenuzar todo lo que ocurre en el universo de las series turcas, los dramas, los chismes, las noticias, las entrevistas, todo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes, a que te suscribas y a que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí la información es fresca, es directa y siempre les traigo lo último. Así que sin más preámbulos vamos directo al grano. Primero, para ponerlos en contexto, hablemos de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Son indiscutiblemente dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca en este momento. Los dos, gracias a su trabajo impecable en Yalan, se han convertido en un fenómeno global. La química entre ellos en la pantalla es palpable y ha generado un fandom gigante que los adora. Interpretan a Ferit y Seyran, una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, con una historia llena de drama, romance, peleas, reconciliaciones y por supuesto, mucho amor. La serie, que narra la historia de dos jóvenes cuyas vidas se entrelazan por un matrimonio concertado, ha cautivado a audiencias de todas las edades. Ferit, un joven heredero rebelde y despreocupado, y Seyran, una joven de carácter fuerte e independiente, se ven obligados a casarse y a vivir bajo el mismo techo. A medida que la serie avanza, la relación entre ellos evoluciona, pasando por momentos de tensión, enfrentamientos, pero también de profunda conexión y amor. La trama, llena de giros inesperados, secretos familiares y conflictos culturales, ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos, generando un fenómeno de masas que ha trascendido fronteras. Durante y después del rodaje de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos se dispararon. ¿Quién no pensaría que había algo más allá de la pantalla? La forma en que se miraban, las fotos que se filtraban juntos. Todo indicaba que la chispa entre Ferit y Seyran también estaba presente en la vida real. Y claro, con semejante química y la popularidad de la serie, la prensa y los fanáticos estaban como locos por saber más. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y análisis. Los fanáticos, ávidos de detalles, escudriñaban cada foto, cada comentario, cada gesto de los actores. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a seguir sus pasos, a analizar sus interacciones y a predecir el futuro de su supuesta relación. Los foros y grupos de discusión se llenaron de debates apasionados, donde se defendían y se refutaban las diferentes teorías. La expectativa era tal, que cualquier pequeña pista era suficiente para generar un revuelo. Se filtraron fotos de cenas, paseos, incluso de viajes juntos. Las redes sociales ardían cada vez que subían una foto, un comentario o un vídeo juntos. Todo el mundo quería saber si eran pareja y la verdad, nadie negaba nada, ni confirmaba nada. Simplemente se dejaban llevar por la ola de especulaciones. Y eso, amigos, es una estrategia inteligente porque mantiene a la gente interesada. El misterio alimenta la curiosidad y genera un mayor interés en la serie y en sus protagonistas. La prensa sensacionalista, por su parte, no escatimó esfuerzos para alimentar la especulación. Los medios turcos, conocidos por su cobertura exhaustiva del mundo del espectáculo, publicaban con frecuencia artículos y reportajes sobre Mert y Afra, analizando cada uno de sus movimientos y sugiriendo posibles romances. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban captar imágenes comprometedoras que alimentaran los rumores y generaran titulares llamativos. La presión mediática, sin duda, era intensa. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es eso inesperado que Mert Ramazan Demir ha revelado? Pues la revelación viene directamente de una reciente entrevista, donde el actor finalmente rompió el silencio. Y la respuesta, amigos, fue mucho más contundente de lo que muchos esperábamos. En la entrevista, Mert, con una sonrisa en los labios y un tono entre serio y divertido, fue directo al grano.
Le preguntaron sobre su relación con Afra, y ahí fue donde la bomba explotó. Con una mezcla de respeto y honestidad, Mert declaró algo que sorprendió a todos: Afra es una persona increíble, una actriz talentosísima, y una gran amiga. Pero, y esto es importante, no estamos juntos sentimentalmente. Nuestra relación es de amistad, una amistad muy fuerte y valiosa, pero simplemente eso. ¡Boom! Ahí lo tienen. La confirmación directa de la boca de Mert. La bomba de la que hablábamos. La revelación inesperada. Los rumores finalmente desmentidos. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Mert continuó la entrevista explicando que la conexión entre ellos, que vemos en pantalla, es producto de su gran profesionalismo y sobre todo, de la gran amistad que los une. Nos entendemos muy bien, nos reímos mucho juntos, y eso se transmite en cada escena. Creo que la gente puede ver la conexión, la química, pero es algo que surge del respeto y del cariño que nos tenemos, como compañeros de trabajo y como amigos. La sinceridad de Mert, en un mundo donde las relaciones sentimentales de las celebridades son constantemente analizadas y puestas en duda, es digna de admiración. Su capacidad para separar su vida personal de su trabajo y para honrar la amistad que tiene con Afra, demuestra su profesionalismo y su madurez. No es fácil, en un entorno como el de la fama, mantener la cabeza fría y resistirse a la tentación de aprovechar los rumores para aumentar su popularidad. Mert, sin embargo, ha optado por la honestidad, priorizando el respeto y el cariño que siente por su compañera de trabajo. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa esto para el futuro de Ferit y Seyran en Yalan? ¿Cómo afectará esta revelación a la forma en que los fanáticos perciben la serie? ¿Cambiará la dinámica entre los personajes en la pantalla? Es importante recordar que por más que queramos que las parejas de la ficción sean reales, la realidad es que los actores son personas, y cada uno tiene su propia vida. Lo que sí es cierto es que la honestidad de Mert ha sido muy valiente. En un mundo como el del espectáculo, donde los rumores y las especulaciones están a la orden del día, es muy fácil dejarse llevar por ellos, pero Mert, en este caso, ha sido claro y directo, respetando tanto a Afra como a sus propios sentimientos. Esta revelación, sin duda, cambiará la perspectiva de muchos fanáticos. Algunos se sentirán decepcionados, otros, quizás, aliviados. Pero lo que es innegable es que Mert ha demostrado ser un profesional de verdad, al separar su vida personal de su trabajo y, sobre todo, al honrar la amistad que tiene con Afra. La reacción de los fanáticos en las redes sociales no se hizo esperar. Las opiniones se dividieron. Algunos expresaron su tristeza por la confirmación de que no eran pareja, mientras que otros celebraron la honestidad de Mert y la importancia de la amistad. Los foros y grupos de discusión volvieron a arder, pero esta vez, el debate se centró en la importancia de la profesionalidad y el respeto en el mundo del espectáculo. La noticia también generó un debate sobre la influencia de las redes sociales en la vida de los famosos. Muchos fanáticos se preguntaron si la presión constante de la prensa y las redes sociales había contribuido a la necesidad de aclarar la situación. Otros expresaron su preocupación por la invasión de la privacidad de los actores y la dificultad de mantener una vida personal en un entorno tan expuesto. Y ahora, hablemos de Afra Saraolu. ¿Cómo reaccionó ella a estas declaraciones? Por el momento no ha hecho declaraciones públicas al respecto, pero seguro que la situación le ha generado mucho interés mediático. Sin embargo, una de las cosas más bonitas de esta historia es que, a pesar de la confirmación de que no son pareja, la admiración y el respeto entre ellos siguen intactos. La amistad, en muchos casos, es tan valiosa como el amor romántico. La ausencia de declaraciones públicas por parte de Afra por el momento podría interpretarse como una muestra de respeto hacia la decisión de Mert. Es posible que haya preferido mantener un perfil bajo, evitando alimentar aún más la polémica y protegiendo su privacidad. Sin embargo, es evidente que la relación entre ambos actores sigue siendo sólida, basada en el respeto y el cariño mutuo. La madurez con la que ambos han manejado la situación es admirable. Han demostrado que es posible mantener una relación profesional y personal saludable, incluso en medio de la presión mediática y las expectativas de los fanáticos. Su ejemplo, sin duda, puede servir de inspiración para otros actores y actrices que se enfrentan a situaciones similares. Y esto, amigos, nos lleva a una reflexión más profunda. En un mundo donde la presión social y las expectativas son cada vez mayores, es importante recordar que cada persona tiene derecho a su propia intimidad,
a sus propios sentimientos y a sus propias decisiones. Y aunque nos encante el drama, el romance y las historias de amor, también debemos respetar el hecho de que a veces las cosas no son lo que parecen y que la amistad, el compañerismo y el respeto pueden ser mucho más importantes que cualquier romance fugaz. La revelación de Mert nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la importancia de la privacidad. Nos recuerda que los actores, aunque sean figuras públicas, son personas con sentimientos y necesidades y que merecen respeto y consideración. Nos invita a ser más empáticos y a comprender que las relaciones sentimentales son complejas y no siempre se ajustan a nuestras expectativas. Así que, en resumen, lo que Mert Ramazan-Demir reveló es que su relación con Afra Saraoglu es de amistad, y que la magia que vemos en Yalan es producto de su profesionalismo y de su cariño mutuo. Una revelación que, sin duda, cambiará la perspectiva de muchos, pero que al mismo tiempo nos recuerda la importancia de la honestidad, el respeto y la amistad en un mundo lleno de expectativas. El impacto de esta noticia en la serie Yalan es aún incierto. Es posible que la trama se ajuste para reflejar la realidad de la relación entre los actores, o que se mantenga la dinámica romántica entre Ferit y Seyran, independientemente de la vida personal de Mert y Afra. Lo que sí es seguro es que la serie seguirá siendo un éxito, gracias a su atractiva historia, sus personajes carismáticos y la química innegable entre sus protagonistas. La honestidad de Mert, en definitiva, ha sido un acto de valentía que ha demostrado su profesionalismo y su respeto por Afra. Ha despejado dudas y ha puesto fin a las especulaciones, permitiendo que los fanáticos disfruten de la serie sin la distracción de los rumores. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba, esta revelación inesperada sobre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu. Creo que es una noticia interesante, que nos da mucho que pensar sobre el mundo del espectáculo y sobre la vida personal de las estrellas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Se sintieron sorprendidos por la revelación de Mert? ¿Creen que esto afectará la forma en que ven a Ferit y Seyran en la serie? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ya saben, aquí en Siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y las mejores recomendaciones sobre las series turcas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.